Dios les bendiga, apreciados hermanos y visitas que nos acompañan. Antes de iniciar con el tema de esta mañana, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección a nuestro Dios y que su Santo Espíritu sea que nos ilumine en el estudio de su palabra. Oremos. Nuestro Padre y Dios, gracias te damos por su misericordia, por su amor y por todas las cosas que nos das hasta el día de hoy, su santo sábado. Rogamos que su presencia pueda cubrirnos en estos momentos y que su Espíritu Santo pueda apelar a nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento y nuestro oído para escuchar su voz. Capacita nuestra mente, capacita nuestro corazón para entender y comprender, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta mañana. Danos la capacidad, Señor, de poder estar atentos a tu voz, a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, como decíamos hace algunos momentos, vamos a hablar acerca de la sexta plaga. Vamos a mirar algunos detalles en esta plaga que nos ayudarán a entender o comprenderla, en qué contexto se da la misma. Ahora, decíamos que las primeras 4 plagas eran plagas locales y que la quinta es a nivel universal, y que las primeras 5 plagas eran de tópico literal o era de asunto literal. Ahora, en la sexta plaga vamos a mirar que cambia de lo literal a lo simbólico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a analizar cada uno de los aspectos de la parábola, de la plaga. Gracias. Vamos a mirar cada uno de los aspectos de la plaga y vamos a notar que cada uno de los elementos mencionados en ella son de manera simbólica. Vamos a mirar o vamos a partir de un principio bíblico, y es este principio. Número 1, la historia se vuelve a repetir. Punto número 2, todo lo que es literal en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se vuelve simbólico y espiritual. Es decir, cuando hablamos de un río Éufrates, no estamos hablando del río Éufrates literal, sino de un río Éufrates simbólico y espiritual. También vamos a mirar que el nombre Armagedón no es el monte de allá de Megiddo, allá por las tierras de Israel, Palestina, todos esos lados, sino que es una forma espiritual de decir todo el planeta Tierra. Ahora vamos a mirar también que los ríos o el río Éufrates es espiritual. Ahora vamos a la plaga. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 12 dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río, ¿qué pasó? Se secó. Y cuando se secó las aguas, dice que dieron o prepararon, ¿qué cosa? El camino para la llegada de ¿quiénes? De los reyes que vienen o salen del oriente. Ahora vamos a analizar esos textos a brevedad. El río Éufrates. Dice que este río Éufrates se secó de alguna manera, y cuando se secó dio paso a que llegaran los reyes del oriente. Ahora, ¿dónde se encuentra en referencia el río Éufrates? El río Éufrates era un río que pasaba o atravesaba la ciudad de Babilonia, la Babilonia literal, la de Nabucodonosor. Ese río Éufrates pasaba por debajo de Babilonia y hacía que la ciudad de Babilonia fuera inexpugnable, que nadie podía invadir a Babilonia porque tenía como muro de contención, ¿qué cosa? Las aguas del río Éufrates. Así que mientras las aguas estuvieran unidas, la ciudad de Babilonia se encontraba como segura. Pero si alguien desviaba las aguas, si las aguas fuesen divididas o desviadas el agua, la ciudad de Babilonia entonces llegaría a ser fácil
presa, ¿para quiénes? Para los enemigos. Ahora, cuando Belsasar, recuerdan ustedes en Daniel 5, Belsasar sacó los utensilios de la casa de Dios que estaban en la casa de sus ídolos y tomó vino en los vasos sagrados. ¿Qué sucedió allí? Una mano escribió sobre la pared Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y en ese día el reino de Babilonia fue destruido. ¿Por qué? Porque usaron los vasos sagrados. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que esos vasos eran única y exclusivamente para el santuario y su uso santo. Ahora, cuando ellos usan el vaso, los vasos sagrados, la ciudad de Babilonia se encontraba como segura. ¿Por qué? Porque el río Éufrates hacía de que nadie podía invadir la ciudad. Pero pasó algo interesante. Las tropas de los medos y persas comenzaron a desviar el río Éufrates. Si ustedes leen el libro de Jeremías, del 42 en adelante hasta el 50 en adelante, van a notar que los medos y persas, cuando Belsasar comenzó a tomar vino en las copas de Dios, dice que ellos toda la noche comenzaron a desviar el río Éufrates, ese río que hacía que Babilonia estuviera segura. Desviaron el río Éufrates y por debajo de la ciudad penetraron y mataron a todos los que estaban dentro de la ciudad. Ahora fíjense qué cosa interesante. Mientras las aguas estaban unidas a Babilonia, ¿cómo estaba Babilonia? Segura, ¿verdad? Nadie la podía invadir, nadie la podía acechar, nada podía hacer en contra de Babilonia. Pero si las aguas se encontraban divididas, era fácil presa Babilonia de caer en manos de ¿quiénes? Del enemigo. Ahora, ¿saben quién era el general de las tropas medos y persas? Era el rey Ciro. ¿Y saben qué significa la palabra Ciro? Significa sol. Nótense que la plaga dice que cuando las aguas se dividan, van a preparar el camino a los reyes que ¿qué? Del oriente. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? Del oriente. Y Ciro, el nombre Ciro significa ¿qué cosa? Sol. Sol. ¿Y qué era Ciro? ¿Era rey o no era rey? Sí, era rey. Cuando los medos y persas desviaron el río Éufrates, el rey Ciro, que significa sol, entró a la ciudad y la desmoronó o la destruyó. ¿Ok? Ahora, de esta misma manera debemos de entender, de comprender qué nos está diciendo Apocalipsis con respecto a la sexta plaga. Tenemos un río Éufrates. ¿Dónde se encuentra ese río Éufrates? ¿Qué ciudad se encontraba allí cerca del río Éufrates? Babilonia. Vamos a mirar que este río Éufrates está en Babilonia, ya lo vimos, ¿verdad? Vamos, sigue diciendo Apocalipsis 16, versículo 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este río se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen grandes señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí, yo vengo como ladrón, dijo Jesús. Bienaventurado el que vela y guarde su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, yo quisiera comentar o hacer varios comentarios. Número 1, esta plaga, para llegarla a entender, decíamos, debemos de decir que el río Éufrates es, ¿qué cosa? Simbólico. ¿Qué simbolizan las aguas en la profecía?
Apocalipsis 17:15, ¿qué dice que simbolizan las aguas? Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 15, dice que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué simboliza el río Éufrates? Simbolizan muchedumbre ¿de qué? De gentes, de gentes. Y decíamos que el río Éufrates pasa sobre la ciudad ¿de qué? De Babilonia. ¿Quiere decir que en la sexta plaga hay una Babilonia, sí o no? Claro que sí. Vamos a mirar eso en Apocalipsis 17. Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 15. Vamos a leer, el versículo 5 dice, versículo 4, y la mujer estaba sentada, vestida, de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito. ¿Qué nombre? Misterio. Babilonia, ¿qué cosa? La grande, la madre ¿de qué? De las rameras y de qué cosa? Y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo se llama esa mujer? Babilonia. Ahora fíjense, qué interesante. Tenemos a un río que se llama Éufrates. Y tenemos una mujer que Apocalipsis la identifica como Babilonia. Vean que todo es simbólico. Tenemos un río llamado Éufrates. Tenemos una mujer que se llama Babilonia. Ahora, ¿qué decíamos? Que el río Éufrates es un símbolo de qué cosa, según Apocalipsis 17:15, de muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ok? Es un símbolo donde hay mucha gente. Ahora, ¿qué simboliza la mujer que se llama Babilonia y está vestida de púrpura y que fornica? Efesios, el capítulo 5 y el versículo 25 dice que una mujer en la profecía simboliza una iglesia. En este caso, Babilonia es una iglesia que está profesando ser cristiana, ¿verdad? Ser cristiana, pero sus propósitos son satánicos, son demoníacos. Ahora, ¿qué significa? Que el río Éufrates se va a secar y va a dar cabida a los reyes del oriente. Déjenme darles una perspectiva hasta dónde estamos aquí con las plagas. Recuerdan que yo decía que en las primeras 4 plagas son plagas que van a alertar al pueblo de Dios porque va a ser perseguido a muerte. ¿Recuerdan? Recuerdan que se va a lanzar un decreto de muerte sobre el pueblo de Dios. Recuerden que en las primeras 4 plagas, van a hacer que el pueblo de Dios esté en vilo, en el sentido de que todo el mundo va a estar en contra del pueblo de Dios. Entonces, como todo el mundo va a estar en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene que huir para salvar su vida. Y como huye para salvar su vida, entonces ellos se esconden, buscan lugares recónditos para esconderse, pero las aguas están a punto de ahogar al pueblo de Dios. Ahora, ¿recuerdan ustedes el episodio cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? Para poder también entender o comprender la sexta plaga, debemos de estudiar la historia o la experiencia del pueblo de Israel en Egipto. Recuerdan que después de la 10ª plaga, Faraón deja ir al pueblo, ¿verdad? Los deja ir y ellos llegan a un sitio, a un lugar donde estaba el Mar Rojo adelante, Faraón detrás, que los venía persiguiendo, y en ambos lugares a su derecha había montaña. Y entonces el pueblo se ve presionado. ¿Qué hacer? Adelante tenemos ¿qué cosa? El mar. Atrás viene el ejército para matarnos. Y si vamos a las montañas, también el ejército de esos otros pueblos nos van a matar. Entonces estaban en una encrucijada hasta que vino socorro de Dios. Vean lo que dice el capítulo 14 del libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo
14 y los versículos 10 en adelante. Éxodo 14, 10 en adelante. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué cosa hicieron? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? Y luego dice el versículo 13: y Moisés dijo al pueblo, ¿qué cosa? No temáis, estad firmes y ved, ¿qué cosa? La salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más, ¿qué cosa? Nunca más volverán a verlos, nunca más volverán a verlos. Y el versículo 14 dice: y Jehová, ¿qué cosa? Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vean qué interesante. Mientras tenían el río el mar Rojo adelante, el ejército de Faraón atrás, el pueblo estaba en qué cosa? En peligro de muerte. ¿Por qué? El Faraón venía con todo su poder para aniquilar a todo mundo, y entonces el pueblo estaba en peligro de muerte. ¿Por qué estaba en peligro de muerte? Porque adelante tenía un mar que estaba como el mar unido. Pero si en algún modo el mar se abriera o se dividiera, ese mar, después de ser sus enemigos, iban a ser sus aliados. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo lo que les estoy? Vamos a ver. Mientras el mar estuviese unido, el pueblo podía perecer. ¿Sí o no? Sí. Pero si en alguna manera el mar Rojo se pudiese dividir o abrir para darle paso al pueblo, ese mar, cuando se dividía o se dividiera, iba a ayudar de alguna manera al pueblo de Dios a pasar. ¿Sí o no? ¿Pasó sobre el mar dividido el pueblo de Dios? Sí. Pero mientras el mar Rojo estuviese unido, el pueblo peligraba. Pero si el mar se dividía, el pueblo podía pasar y ser libertado. Ahora yo quiero que ustedes noten cuál fue la quinta plaga que vimos ahora. La plaga de tinieblas, ¿recuerdan? Que cubrió las tinieblas todo el planeta Tierra y el trono de la bestia. Y vean qué interesante lo que habla aquí en la liberación del pueblo de Dios. Versículo 19. Después de que Faraón va detrás con su ejército en contra del pueblo, vean lo que dice el versículo 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿a dónde? En las espaldas. Nótese que la nube, la columna de nube y el ángel de Jehová que iban adelante del pueblo se pasaron ¿para dónde? Para atrás. Y vean qué era la nube. Versículo 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y la nube era ¿qué cosa? ¿Qué era la nube? Dice que la nube era tinieblas o oscuridad para aquellos, y alumbraba la noche ¿a quiénes? Versículo 20: y alumbraba la noche a Israel, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. Vean qué interesante. Entonces la columna que iba adelante se hizo atrás y fue tinieblas ¿a quiénes? A Faraón y a su ejército, pero fue luz ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Cuando la quinta plaga se dé, ¿qué va a ser la quinta plaga? Va a ser oscuridad por todo el mundo. Es lo mismo que la nube hizo aquí con el ejército de Faraón, hizo tinieblas. Y luego entonces vino el secamiento del mar Rojo. Vean lo que sigue diciendo, versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por rocío viento
¿De dónde? Vea qué interesante. ¿De dónde vino el viento? Del oriente. ¿Para qué vino el viento? Para dividir el mar. ¿De dónde vienen los reyes del oriente? Perdón, de la plaga. Del oriente también. De donde sale el sol. ¿Y qué vienen a hacer esos reyes del oriente? A dividir las aguas. ¿Qué nos está diciendo la sexta plaga? Nos está diciendo que cuando se dé el decreto de muerte universal, todo el mundo va a estar en contra del pueblo de Dios a consecuencia de las primeras 5 plagas, ¿verdad? Todo el mundo va a estar airado en contra del pueblo de Dios. Entonces es allí donde el pueblo de Dios va a temer. ¿Por qué? Porque imagínense todo el mundo en contra de un pueblo pequeño, ¿verdad? Es allí donde oportuno socorro viene de Dios y divide, ¿qué cosa? Las aguas. Ahora, ¿cómo se dividen las aguas? ¿O por qué causas se dividen las aguas? ¿Por qué causas? Porque para este tiempo de la sexta plaga, Dios va a decir, ¿qué cosa? El día y la hora de su venida. Y ya los impíos se van a ver perdidos. Al verse perdidos y engañados por las falsas denominaciones, por la bestia y el falso profeta, al verse perdidos ellos, entonces se van a desesperar tanto que van a ir en contra de la ramera. Vean lo que dice Apocalipsis 17. Versículo 15. Dice, y él me dijo, el 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia son, aborrecerán, ¿qué cosa? Aborrecerán. Esa palabra aborrecerán quiere decir que esos reyes que una vez se juntaron y jugaron a favor de la ramera, se van a dividir o separar de la ramera. ¿Y qué va a pasar? Aborrecerán a la ramera y la dejarán como desolada. ¿Y qué? Y desnuda, y devorarán, ¿qué cosa? Vean, toda la gente que estaba en contra del pueblo de Dios se volverán en contra de la ramera y en contra de sus líderes. Las aguas, exacto, las aguas que una vez estuvieron a favor, o la gente que una vez estuvo a favor de la iglesia católica, que estuvo a favor de las iglesias entre comillas protestantes, le van a dar la espalda a la ramera y la van a ¿qué? A dejar desnuda y desolada. ¿Y qué más? ¿Qué va a hacer con su carne? Y devorarán su carne. ¿Y qué más? Y la quemarán a fuego. Vean qué interesante. Una vez que las aguas sean divididas, entonces esas aguas divididas van a caer sobre ¿quiénes? Sobre la ramera. ¿Recuerdan con Faraón? El pueblo, cuando las aguas se dividió, el pueblo pasó con toda libertad, pero el Faraón lo siguió, ¿verdad? Lo siguió. Y cuando ellos estaban a mitad de las aguas divididas, ¿qué hicieron las aguas con Faraón? Se volvieron a juntar y las aguas fueron los enemigos de Faraón. ¿Murió Faraón y todo su ejército ahí en el Mar Rojo? Sí. Ahora, esto como decíamos, no ha ocurrido aún. Cuando la gente se da cuenta que ha sido engañada por la ramera y por sus aliados, cuando la gente se dé cuenta que ya no tienen la oportunidad de salvación, es allí entonces cuando ellos se comienzan a desesperar, y en su desesperación van y reclaman a sus líderes espirituales y les dicen a ellos: ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué nos dijeron que no debíamos de guardar el sábado o la ley de Dios? ¿Por qué nos dijeron que no debíamos de guardar los mandamientos? Y entonces va a ser demasiado tarde, porque ya la gracia se ha cerrado. Y entonces los reyes del oriente
que es la venida de Cristo Jesús, ¿verdad?, se realizará con todo poder. Dios, a través de su palabra, nos está alentando que no importa lo que nosotros podamos padecer aquí en la tierra, no importa lo que vaya a sufrir usted, sufra, pero ese sufrimiento es temporal. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, todo su sufrimiento se quitarán, porque dice Apocalipsis 24 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Y entonces ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, yo decía en algún momento ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros saber tanto si al final nos vamos a llegar a perder? O estar en el pueblo de Dios y si al final nos vamos a perder. Necesitamos una verdadera experiencia, una experiencia que nos garantice la vida eterna. Dios nos quiere brindar una debida preparación para el tiempo final. Dios quiere que usted se prepare para su segunda venida, y en su preparación usted va a decidir si se salva o se pierde. No va a ser Dios, va a ser usted. Dios está dispuesto a salvarlo a usted a cuestas de cualquier cosa, pero usted debe de rendir su vida a Cristo Jesús. Las cosas que se aproximan a la tierra van a ser muy difíciles. Las cosas que se avecinan al mundo van a ser tan terribles que ni la mente más fecunda, dice el Espíritu de Profecía, puede imaginar lo que se aproxima. Va a ser tan terrible, terrible, cual nunca ha habido hasta el día de hoy. Nunca ha habido hasta el día de hoy. Debemos de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y si usted no está preparándose, déjeme decirle que lamentablemente se va a perder. Pero si se está preparando, prepárese aún más, porque la crisis que se aproxima es tremenda. Bien, entonces concluimos con lo siguiente. Número 1, el Éufrates es espiritual. ¿Qué significa el Éufrates? Significan toda la gente a nivel mundial. Mientras esté unida, va a ser peligro para el pueblo. Pero si en algún momento las aguas o la gente se llega a dividir, entonces va a haber oportuno socorro para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y va a haber la liberación. Cristo Jesús, después de la sexta plaga, viene la segunda venida de Cristo Jesús. Demorará 7 días. 7 días para que Jesús venga del cielo a la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis, el capítulo 8 y el versículo 1 dice que hubo silencio en el cielo de casi media hora. Y ese casi media hora en profecía simboliza 7 días. 7 días. Entonces, al terminar el séptimo día, Cristo Jesús viene y nos llevará al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Se oirá su voz decir desde los sepulcros, decirle a los muertos: salid, o despertados ustedes que duermen en el polvo, y todos los que escuchan la voz de Dios resucitarán para vida eterna. Y solo los 144,000 van a estar vivos para decir, como dijo Isaías 29:9, si no me equivoco, decían, diciendo a gran voz: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Este es nuestro Dios, dice Isaías, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, Cristo está a las puertas. Debemos de prepararnos para su encuentro, para encontrarnos con nuestro Rey. Dios desea que usted se prepare. Dios quiere que usted esté listo para su pronta venida. No sé si usted se está preparando, pero si no lo está haciendo, prepárese, porque el Señor viene. Que el Señor les bendiga. Yo quiero que ustedes visualicen la escena final. Los justos gozando de alegría porque viene su Redentor a liberarlos. Pero ¿se han puesto a pensar cómo se sentirá el corazón de aquellas personas que no se salvaron y ven a Cristo Jesús venir?
no sé qué clase de angustia, no me la imagino, ¿verdad? Sentirá esa gente al ver venir a Dios y que ellos se equivocaron, no tomaron decisiones acertadas, nunca le dieron un sí a Dios. ¿Ustedes se imaginan qué angustia tan grande saber de que no se van a salvar? Saber de que se van a perder por toda la eternidad, que no van a gozar del cielo y lo que Dios tiene. No sé si una angustia tremenda, horrible, cual nunca fue. Jeremías 36 dice: vi los rostros de los hombres pálidos. Dice, el hombre estaba como a la mujer encinta. Dices que su rostro palideció y se tornaron todos sus rostros, y sus manos se pusieron en sus lomos como a mujer que está a punto de parir. Dice, tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado. Hermanos, mientras la gracia esté abierta, aún hay tiempo de salvación, aún hay tiempo de arrepentirnos y de ponernos a cuenta con nuestro Dios. Pero muy pronto la gracia se va a cerrar. Y aunque usted se angustie, aunque usted quiera matarse, como dice Apocalipsis 6, que los impíos decían a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que viene en la nube. ¿De qué le va a servir? De nada. ¿Por qué? Porque van a perecer en este mundo, porque nunca aceptaron a Jesús como su Salvador. Mientras la gracia esté abierta, hoy que está abierta, hermanos queridos y apreciadas visitas, hoy es el tiempo de la oportunidad. El Señor puede liberarte de tus pecados y de mis pecados, puede ayudarnos, puede decirnos el Señor Jesús: venid benditos de mi Padre. Pero es su decisión, está en sus manos la salvación. Imagínense ese tiempo tan terrible de angustia y desolación al sentir que no se van a salvar. Ir por otros mundos diciéndole a la gente cómo fue nuestra experiencia aquí en esta tierra. Saber que vamos a estar en esta tierra regenerada, nueva, donde habrá calles de oro, mar de cristal, en armonía con todo, y por toda la eternidad pasar en gozo y felicidad. ¿Eso no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Claro que sí. Vean, las cosas de este mundo es pasajero. Tu casa, tu carro, lo que tengas va a perecer. Todo lo que usted tiene va a perecer. Pero los que confían en el Señor van a ser como van a estar en el monte de Sión con Él, y van a estar con Cristo inamovible. El Señor te quiere salvar, desea salvarte. Vamos a poner nuestra vida en las manos de nuestro Dios en esta hora. Oremos. Señor, muchas gracias por todo lo que nos has regalado hasta el día de hoy. Y como te dijo el apóstol Pablo, desechamos todo lo terrenal por seguirte a ti. Muy pronto, Señor, se aproxima el tiempo de la gran prueba final, donde muchos apostatarán de la fe, y no queremos ser parte de esos muchos que van a apostatar. Señor, queremos pedirte, Señor Padre Santo, dos cosas. Antes de que venga el tiempo de la prueba y de la crisis final, si estamos bien contigo, mándanos a descansar, para que nuestro nombre siga escrito en el libro de la vida. Pero si hemos de ser parte de los sellados que van a tener el santo privilegio de estar vivos hasta tu segunda venida, danos la capacidad, la fuerza de poder corregir a través de su Santo Espíritu nuestro carácter. Ayúdanos a consagrarnos cada día más a usted, a acercarnos cada día más a usted, a amarte como debe de ser, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.